De seguro en algún momento de nuestra vida, todos los que estamos aquí, hemos sido perfilados por alguna empresa, por alguna institución, para mirar si nosotros cumplimos las características de lo que ellos esperan de alguien que trabaje con ellos. Nos pasa incluso a nosotros, los seminaristas, cuando nos perfilan para mirar si tenemos las características propias de lo que significaría ser un verdadero pastor. Todo ese proceso se hace durante la formación. A uno intentan moldearlo, lo educan, lo forman, lo forjan, para darles elementos que son básicos. Un varón con una auténtica espiritualidad centrada en Cristo, un hombre que ame la iglesia, un hombre que tenga capacidad de pastoreo, un hombre que tenga sana doctrina. Esas cosas siempre se buscan de un sacerdote. Me gustaría que pensáramos también, tal vez ese momento en que de manera estresante nos sentábamos frente al psicólogo, a la psicóloga de la empresa y que empezaba a hacernos preguntas básicas como que quiénes éramos nosotros, que habláramos un poquitico de nuestras virtudes, de nuestros defectos, si éramos capaces de trabajar en equipo, todas esas cosas, si éramos capaces de comprometernos para finalmente decirnos si clasificábamos o no clasificábamos. Posteriormente, cuando el trabajo se adquiere, me imagino que también hay procesos en los cuales a uno como que lo van evaluando y le van diciendo si está dando la talla o no está dando la talla, especialmente a aquellos puestos en los cuales uno va a adquirir alguna responsabilidad en torno al manejo de personal. Cuando uno entra como director o subdirector o coordinador de alguna dependencia, cuando a nosotros nos ponen a cargo un cierto número de personas, 5, 10, 100, todo eso es importante y no se trata solamente de que tengamos el perfil académico, porque podríamos llegar a tener todos los títulos, sino también si tendríamos el perfil humano. Porque hay veces en que uno siendo académicamente y profesionalmente calificado, porque hay empresas que terminan prescindiendo de nosotros. Somos buenos trabajadores, somos excelentes, sabemos lo que estamos haciendo. Pero ¿por qué la empresa dice prescindimos de usted? Su contrato ha terminado. Y a veces ni siquiera explican por qué. Están en el derecho de no explicar. Creo que detrás de eso, en muchas oportunidades, puede surgir que detrás de un gran profesional puede llegar a existir un pésimo ser humano, alguien que no supo manejar el poder, alguien que no tuvo la capacidad para saber organizar a aquellos que tenía bajo su coordinación, alguien que a lo mejor en algún momento humilló o aplastó a sus subalternos. Como hoy es tan fácil enterarse uno de cosas que pasan en las empresas, nunca falta quien grabe a un superior humillando a subalternos. Y todos nosotros conocemos videos de ese estilo. Y finalmente la empresa termina sacando al empleado. Cuando nosotros tenemos o ejercitamos algo de autoridad, de poder, cuando tenemos las llaves para abrir o para decidir si sí o no, y pienso en alguno de ustedes que a lo mejor tiene la capacidad decisoria de si alguien sigue o no, cuando usted dice, de mí depende que tal persona siga o no siga, yo le puedo abrir la puerta o se la puedo cerrar, tengo la llave para eso. ¿Cuál es el criterio para hacerlo? Quiero que lo piense bien, porque hay una cosa que uno no puede olvidar como creyente, y es que ninguna autoridad sobre la tierra es absoluta. Para un creyente, toda autoridad sobre la tierra siempre depende de Dios, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes, porque Dios es el que, como la Virgen María lo dijo en su cántico, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.
Por eso, no basta con que nosotros reflexionemos si tengo toda la formación, si tengo todos los títulos, si tengo todos los cartones para clasificar para el trabajo. Podemos tener, insisto, el perfil académico, pero es probable que no tengamos el perfil humano. Y resulta que la persona que va a trabajar en una empresa también necesita tener humanidad y no solamente profesionalismo en lo que hace. De un médico no solamente se necesita que sepa hacer cirugías o recetar, se necesita que también sea un ser humano, que tenga algo de empatía con el paciente, que sea capaz de decirle las cosas con verdad, pero con profundo respeto. Que el paciente, tras de que tiene una enfermedad grave, no termine recibiendo de parte de algún médico o algún enfermero de quien corresponda la noticia de manera brusca o abrupta, que es que usted se está muriendo, que a usted no le queda sino tanto tiempo de vida. Los textos de hoy a nosotros nos ayudan a entender cuáles son los criterios que tiene el Señor para ponerlo a uno en un determinado puesto, en un determinado lugar, para que la autoridad que nosotros tenemos no se ejerza y no aparezca de manera accidental, imprevista. Y pongo un ejemplo de autoridad accidental o imprevista. Cuando una preadolescente o un adolescente queda embarazada y termina siendo mamá y papá de alguien para quien humanamente, psicológicamente, no están preparados. Alguien que está puesto para ayudar a dirigir la vida de alguien, primero tiene que aprender a dirigir su propia vida. Alguien que no sabe ponerle orden a su vida, no sabrá poner orden a su empresa. Alguien que no sabe qué quiere para sí mismo, no va a saber nunca qué quiere para su familia. Por eso hay adolescentes y preadolescentes que cuando tienen un bebé creen que tienen una muñeca y le tratan como una muñeca, como si fuera un juguete, sin responsabilidad. Imagínense ustedes, uno que todavía no sabe gobernarse a sí mismo, que ya de por sí es complejo, que tenga uno un día un hijo del que tampoco sabe cómo va a gobernar. Por eso yo entiendo también que en algunos momentos las empresas exijan como cierta experiencia. ¿Qué experiencia tiene para manejar personal? Yo eso lo entiendo, porque de pronto uno sale con todos los títulos de la universidad, siendo muy joven lo ponen a manejar un personal y uno, el, el puesto que tiene, la responsabilidad que tiene, las llaves que tiene, lo agrandan a uno. Se vuelve uno un agrandado. Deja de ser uno grande para volverse agrandado. Y el agrandamiento es la enfermedad de la grandeza. Uno en la vida puede tener grandeza, pero puede terminar agrandado. El agrandamiento es la lepra de la grandeza, el cáncer de la grandeza. Vamos a la primera lectura de hoy, que es siempre la que me gusta reflexionar al principio, porque en algún otro momento del día reflexionaré sobre el Evangelio. Hoy nos habla a nosotros la primera lectura, que está tomada del libro del profeta Isaías, dos personajes. Uno se llamaba Sobná y otro se llama Eliaquim. Pero antes de hablar de los dos, yo quiero hablar de unos personajes de una novela rusa, para poder después hacer el paralelo entre ambos. Hay un autor ruso que se llama Fedor Dostoyevsky, que escribió una novela que se llama Los Hermanos Karamazov. Los hermanos Karamazov son tres hermanos, hijos de un papá perverso, egoísta, egocéntrico, con un corazón muy malvado, que terminó asesinado por uno de sus hijos. Esos tres hermanos en la novela se llaman Dmitri, Iván, y el tercero se llama
Alyosha, Dimitri, Iván y Alyosha. 3 hermanos, hijos de un mismo padre, de una misma madre, con 3 personalidades y 3 caracteres totalmente distintos. Uno podría pensar en principio que si son hijos de una misma madre y de un mismo padre, que tienen la misma carga genética y que por lo tanto los 3 tendrían que ser muy parecidos. Pero resulta que en su carácter, en su proceso de formación, son muy distintos. Porque Dimitri es un hombre impulsivo como su papá, es un hombre que quiere todas las cosas para allá, que las quiere para sí mismo, que es desordenado, que le gusta poseer. No es un hombre vacío, porque vacío no es, pero es un hombre que no tiene orden en su vida. Iván es, por el contrario, un tipo muy racional, que no se contenta con cualquier respuesta, que todo lo pregunta, que todo lo indaga, que pregunta sobre Dios, que cuestiona a Dios, que se pregunta por qué si Dios es tan bueno y si existe, ¿por qué tiene que existir el mal? Y aparece el tercer hermano que es Alyosha, que Alyosha es el hombre dulce de la casa, el hombre que ha entendido que la única manera de poder construir un mundo totalmente distinto es a través del amor. Y esos 3 hermanos, hijos de un mismo padre y de una misma madre, son tan distintos que representan todos los aspectos que pueden existir y a veces coexistir dentro de un ser humano, y que con alguno de ellos, con Dimitri, con Alyosha o con Iván, nosotros podemos terminar finalmente ejerciendo nuestro poder y nuestra autoridad. Cuando uno tiene una autoridad, yo tengo una autoridad como pastor, ustedes tienen autoridad como papás, ustedes tienen autoridad como empresarios. Uno puede ser, al estilo de Dimitri, apasionado, egoísta, desordenado, impulsivo. Uno puede ser racional, inquisitivo, reflexivo, no primario sino secundario, capaz de pensar antes de reaccionar. O uno puede ser como Alyosha, capaz de amar a su gente, capaz de amar a sus hijos, capaz de amar a su comunidad, estar siempre dispuestos a dar todo lo mejor de nosotros mismos por los demás. Si nosotros tuviéramos que mirar el perfilamiento de Dios para elegir a alguien dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, y concederle llave para abrir o para cerrar, ¿cuál de las 3 personalidades creen ustedes que Dios elegiría? Y entonces ahora sí vamos al texto bíblico. ¿Por qué Dios quita autoridad a alguien que la tiene y se la entrega a otro? En el texto bíblico de Isaías aparece un mayordomo de palacio llamado Soberná, a quien el Señor le dice: te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Un hombre con autoridad a quien destituyen y echan de su cargo. Y dice el Señor: y llamaré aquel día a mi siervo Eliaquim, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La autoridad que tiene Sobná se la quito a Sobná para dársela a Eliaquim. ¿Qué hizo que Dios le quitara la autoridad a Sobná? Sobná se parecía a Dimitri. Sobná era un hombre desordenado, impulsivo, arrogante, a quien la autoridad lo terminó embriagando, a quien el poder le hizo olvidar realmente quién era. Sobná es de esos servidores o de esos jefes más bien, que creen que cuando tienen una pizca de poder, el mundo les pertenece y que tienen el cielo agarrado con las manos
y que pueden pisotear al otro y que pueden humillar al otro y que pueden decir al otro es que tú eres un pobre miserable recogedor de basura, tú no eres nadie. Ese es Somná, ese es Dimitri. Y a todas esas personas el Señor dice, te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Y ahí viene entonces la pregunta de por qué uno en algún momento teniendo un gran puesto dentro de una empresa, lo pierde. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuál fue la manera como yo ejercí la autoridad y el poder que tuve? Porque así como la grandeza se pervierte en agrandamiento, así también la autoridad se pervierte en autoritarismo. Todo lo bueno tiene su rostro de la degeneración a través de lo malo. Y todo aquello que en principio debería ser bueno, nosotros terminamos pervirtiéndolo y convirtiéndolo en malo. Y el Señor le da la autoridad a Eliaquín, la que le quita a Sobná. Eliaquín se parece muchísimo a Aliosa, el de los hermanos Karamazov. ¿Cuál era la característica de la personalidad? ¿Por qué Dios se lo dio a Aliosa? ¿Por qué Dios se lo dio a Eliaquín, la autoridad de Somná? ¿Por qué le da las llaves del palacio para que él sea el que abre, el que cierra? ¿Por qué tiene autoridad para decidir quién sí y quién no? Porque los criterios de Eliaquín son los criterios de una persona que sabe servir porque sabe amar. ¿Cuándo tiene usted autoridad en su casa? ¿Sabe usted cuándo es respetado en su casa y obedecido en su casa? Cuando usted es amado. Mientras más grite, menos le obedecerán. Miedo le tendrán, pero obediencia no tendrán con usted. Se burlarán de usted a sus espaldas. Mi mamá no es sino gritona, loca. No sabe sino gritar. Y cree que porque grita, nosotros vamos a obedecerle. La obediencia es producto del amor. Nosotros obedecemos con mucho gusto, con mucho cariño a las personas que amamos. A las personas que no amamos, le hacemos con la cabeza que sí. Veas tal cosa, como dice el Evangelio. Ve a trabajar a mi viña. Sí, sí, ya voy. Pero no va. ¿Qué termina uno diciendo? Que vaya y lo haga él. Si me quiere echar, que me eche. No me importa. Estoy hasta aquí de su forma de actuar. La autoridad que se ejerce con el poder que Dios da es efectiva cuando uno entiende que necesita tener un corazón. Desde los hermanos Karamazov, como Aliosa, desde las Sagradas Escrituras, como Eliaquín. Dios por eso quita la autoridad a unos para dársela a otro, porque el perfilamiento que Dios pide para dar autoridad a alguien no es exclusivamente si tiene el perfil académico. Porque acuérdense ustedes que los apóstoles, ninguno tenía perfil académico de nada, porque ninguno sabía nada. Pero los apóstoles eran gente apasionada, hombres rudos, pero con un gran corazón. Y a Dios lo que le importaba era que tuvieran un gran corazón. Porque Él sabía que el Evangelio se predica no simplemente con inteligencia, sino con un gran corazón. Y al final, ¿por qué termina uno obedeciendo a Dios? Uno aprende a obedecer a Dios el día que ama a Dios. Si uno lo que le tiene a Dios es miedo, no hay obediencia en el miedo. La obediencia es producto de alguien que sabe gobernar. ¿Usted quiere que lo escuchen? Hágase amar. ¿Usted quiere que se burlen de usted? Grite, amenace, patalee, dígale que le va a quitar privilegios. Grite y grite más y grite más. Y mientras más grita, más de loca la van a tratar su propia familia.
y hasta su marido, es que mi mujer se desquicia. Y cuando quiere gobernar en la casa, lo único que sabe es gritar y ofender. El que tiene autoridad no grita, el que tiene autoridad no ofende, el que tiene autoridad no humilla, el que tiene autoridad no hace daño. El que tiene autoridad sabe la autoridad para qué es, para saber dirigir.